Las culturas celtas experimentaban una expansión progresiva en el territorio continental, mientras que en los territorios insulares de Irlanda y Gran Bretaña, distintas agrupaciones tribales, específicamente los galos, britanos y pictos, consolidaban su presencia territorial. Los territorios que en la actualidad conforman Francia, anteriormente denominada Galia, junto con la península ibérica, que hoy conocemos como España, se constituyeron en espacios de convergencia multicultural, donde cada grupo preservaba su particular acervo de narraciones míticas y tradiciones legendarias. La ascensión al poder de Alejandro Magno en el 336 a.C. estuvo marcada por su determinación de ejercer control sobre Grecia, prestando menor atención a las poblaciones celtas establecidas en las regiones septentrionales. En respuesta a la insurrección de la ciudad-estado de Tebas, Alejandro y sus fuerzas militares cubrieron una distancia aproximada de 386 kilómetros en un período de 14 días. La resistencia de Tebas a someterse provocó su completa aniquilación, resultando en el fallecimiento de 6.000 habitantes y la reducción a la esclavitud del resto de la población. Su campaña militar mantuvo similar intensidad a través del Imperio Persa, alcanzando territorios como Isis, Gaugamela y finalmente Babilonia, manteniéndose en un estado constante de confrontación bélica. La campaña de Alejandro concluyó con su fallecimiento en Babilonia, la antigua capital persa, en el año 323 a.C., dejando al continente europeo sin una dirección clara. Las conquistas alejandrinas generaron entre sus contemporáneos la impresión de una reducción acelerada del mundo conocido. La expansión imperial facilitó el intercambio comercial y el desarrollo de infraestructura vial, estableciendo conexiones sin precedentes entre las regiones orientales y occidentales. La cartografía de la época antigua alcanzó niveles notables de precisión, señalando numerosos puntos de referencia y características geográficas significativas. Heródoto de Halicarnaso, durante sus extensos viajes por el mundo antiguo hacia el año 425 a.C., registró sus observaciones en su obra Las Historias. La reconstrucción cartográfica basada en sus escritos evidencia la amplitud de sus travesías y su profundo conocimiento geográfico local. Un siglo después, el geógrafo griego Pitias de Masalia emprendió sus propias expediciones por el norte europeo y más allá. Su navegación alrededor de Irlanda y Gran Bretaña le permitió elaborar descripciones detalladas de ambas regiones antes de continuar su exploración hacia el norte, donde encontró territorios caracterizados por una perpetua oscuridad y nieve constante. Se le reconoce como el primer pensador con orientación científica en documentar la existencia del Ártico y sus formaciones de hielo polar, además de ser probablemente el primer griego en establecer contacto con las tribus celtas y germánicas del noroeste europeo. Sus observaciones incluyeron fenómenos como el sol de medianoche y propuso explicaciones sobre la variación en la duración de días y noches conforme aumentaba la distancia desde el Mediterráneo. Su viaje del año 330 a.C. y sus subsecuentes escritos fueron altamente valorados en la antigüedad, enriqueciendo las colecciones bibliográficas de los principales intelectuales de la época. No obstante, las fuentes originales no han sobrevivido hasta la era moderna, y nuestro conocimiento actual proviene de fragmentos y referencias en textos de autores posteriores. Al retornar al Mediterráneo después de su expedición, iniciada apenas 5 años antes del deceso de Alejandro Magno, Pitias encontró que muchos de los antiguos imperios que había conocido
habían sido reemplazados por entidades de mayor envergadura y poderío. La construcción de Roma no fue un proceso expedito, sino que se extendió a lo largo de 3 centurias. En sus orígenes, Roma constituía una república modesta, sin características extraordinarias, simplemente un asentamiento más donde sus habitantes luchaban por mejorar su posición social. La obligación de cada ciudadano romano de proveerse su propio equipamiento y armamento restringía el acceso a las filas de la legión a aquellos con suficientes recursos económicos. Los ciudadanos romanos de menores recursos prestaban servicio militar como velites o escaramuzadores, quienes, equipados con proyectiles ligeros y escudos pequeños, fungían esencialmente como primera línea de batalla. Bajo el liderazgo del cónsul Publio Cornelio Rufino, Roma emprendió la conquista de la valiosa región de Campania, territorio de los samnitas. La persistente ambición romana se manifestó en su determinación de expandir su dominio. Las confrontaciones se sucedieron, y aunque inicialmente Roma percibió una ventaja, los samnitas, mediante la consolidación de alianzas con tribus vecinas, desafiaron las aspiraciones expansionistas romanas, aunque fueron prontamente derrotados. En el año 280 a.C., el reino griego de Epiro, bajo el mando del rey Pirro, intentó la conquista de Roma, aunque se vio forzado a retirarse de la península itálica. Posteriormente, se desarrollaron las guerras púnicas, una serie de enfrentamientos entre Roma y Cartago, un poderoso imperio marítimo norteafricano, principalmente por el control de Sicilia y la hegemonía en el Mediterráneo occidental. Roma emergió victoriosa, culminando con la destrucción de Cartago y estableciéndose como la potencia dominante en la región mediterránea. La única amenaza para los romanos provenía de sí mismos. La estabilidad en Roma se mantuvo hasta el año 107 a.C., cuando el general Cayo Mario implementó una serie de reformas militares conocidas como reformas marianas, que reorientaron la lealtad de los soldados desde el Estado hacia el general. Estas reformas liberaron a los soldados comunes de la obligación de seguir las decisiones del Senado romano, subordinándolos directamente a las órdenes de sus generales, quienes a su vez no estaban obligados a acatar las directrices senatoriales. En el año 83 a.C., el general Lucio Cornelio Sula dirigió sus fuerzas militares contra Roma y declaró la guerra, considerando tiránicas las reformas introducidas por Mario. Tras el asesinato de Mario, Sula se autoproclamó dictador de Roma. En su intento por restaurar la autoridad del Senado y la antigua grandeza romana, manifestó su recelo hacia las asambleas populares, percibiéndolas como focos de agitación. A pesar de su poder militar y las reformas implementadas en el Imperio Romano, Sula abdicó en el año 79 a.C., retornando a la vida privada, sin prever que sus reformas desencadenarían transformaciones aún más violentas en el imperio. En el territorio galo, el poder se ejercía a través de alianzas tribales y nobles regentes. Cada tribu mantenía su propio líder, responsable de la protección de sus territorios ancestrales y la representación de su fuerza colectiva. Los galos se distinguían como guerreros de notable ferocidad y valentía, portando largas espadas y lanzas, además de vestir cotas de malla relucientes y cascos ornamentados que reflejaban su individualidad. Sin embargo, los galos no se limitaban a ser guerreros y agricultores. Su existencia estaba profundamente entrelazada con el misticismo y la veneración de lo divino. Los druidas, considerados sabios y venerados, actuando como mediadores entre lo etéreo y lo terrenal, y guiando al pueblo galo mediante la transmisión de sabiduría, sanación y justicia.
Para la perspectiva romana, los galos eran considerados meramente bárbaros, dado que no se adherían a los ideales romanos de decoro ni compartían su cultura, siendo fundamentalmente diferentes.